Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta jornada. Y recuerden que estamos en las 10º jornadas de semilleros de investigación. Estaremos toda esta semana con programación variada que esperamos que sea de su interés. En la tarde de hoy nos acompaña César Pallares. Él hace parte del equipo de Consortia y nos va a estar hablando sobre el impacto de la ciencia abierta. Bueno, César es economista de la Universidad de Antioquia y magíster en estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Salamanca. Es gestor de investigación en Consortia, empresa que opera el Consorcio Colombia para la adquisición de recursos y desarrollo de trabajo colaborativo. Es miembro del comité coordinador de la Coalición Internacional de Consorcios de Bibliotecas. Tiene alta experiencia en evaluación de la investigación, cienciometría y estudios de la ciencia y el acceso abierto. Bueno, César, de antemano, muchas gracias por aceptar esta invitación y a todos los presentes, pues esperamos que el tema sea de su interés. Si surgen preguntas, ¿te las pueden ir haciendo en el momento o al final? ¿Cómo te parece mejor, César? Si quieres, dejémoslo hasta el final, ¿vale? Al final. Sí. Perfecto, listo. O las vamos escribiendo también en el chat y las vamos Eso. teniendo y al final entonces les damos como la respuesta. Listo, César, entonces adelante y Vale, muchas bienvenido. gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a la Universidad Cooperativa por tenernos en cuenta en este espacio. En realidad, hablar con semilleros me gusta mucho. Por el trayectoria laboral he tenido varias interacciones con semilleros de investigación y reconozco el gran potencial que tienen y el tipo de integrantes que son y de verdad me dan mucha esperanza y mucho gusto. El objetivo de esta charla, como decía Diana, es apuntar al impacto de la ciencia abierta, pero no solamente enfocarlo en la ciencia abierta, sino cómo lo vamos a potenciar en sintonía de la construcción de nuestra carrera como investigadores. El semillero tiene una serie de sueños, una serie de expectativas, una serie de habilidades, y la ciencia abierta abre las puertas para poderlas construir, potenciar, pero también contribuir a la sociedad. Entonces, es el objetivo de la charla que tengo plantear el día de hoy. Entonces, serían como tres grandes bloques temáticos los que me gustaría proponer. El primero es entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia abierta, qué es ese fenómeno que nos referimos y sobre el que estamos dialogando el día de hoy, y luego relacionarlo con qué características tienen los semilleros y cómo la ciencia abierta tiene ese enfoque contributivo, ese enfoque relacionado a los semilleros de investigación. Pero no quedarnos ahí, sino también construir hacia una carrera, ¿sabes? Listo, ciencia abierta, bien, soy semillerista, bonito, pero ¿cómo debo ir alternando, cómo esos elementos me pueden ir potenciando en la construcción de mi carrera como investigador? Y si no somos investigadores o no queremos ser investigadores, ¿cómo la ciencia abierta y las habilidades que desarrollo como semillerista me permitirán aportar y ser mejor profesional en el distinto rumbo de vida que adopte? En ese sentido, una primera idea que siempre me gusta presentar en las charlas es muy importante dentro de la ciencia abierta y más para los semilleristas, tener muy presente desde el inicio la construcción de una carrera o una imagen profesional. ORCID, en la medida en que somos investigadores, y ORCID es nuestra cédula de ciudadanía, nuestro pasaporte para poder participar dentro de la comunidad científica y que siempre nos reconozcan como somos, que reconozcan nuestra producción, que sepan qué es lo que hemos hecho. Pero también LinkedIn nos permite un poco esa contribución a la sociedad para que otros actores de la sociedad permitan identificar qué trayectorias tenemos y qué habilidades poseemos y cómo podemos contribuir. En últimas, la idea también es tener una trayectoria para ir contribuyendo, para ir construyendo mejoras en la sociedad. La idea principal que quiero resaltar es que la adaptación de nuestra comunidad científica en nuestro país a unas dinámicas mundiales como son la ciencia abierta se apoya principalmente en que los estudiantes de semillero vayan construyendo esas habilidades de innovación y vayan construyendo su propia carrera, implicando esto que rompan paradigmas. Paradigmas que nos han enseñado durante muchos años nuestras comunidades de investigación, nuestros tutores, y es necesario romperlos para adaptarnos al nuevo entorno y así desarrollar y comunicar mucho mejor
los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Eso es lo que quiero que quedemos en esa breve charla. Y para ello me gustaría apoyarme en Rosa Bolívar. No sé si la conocen, Rosa Bolívar es una profesora de la de Antioquia, que algunas personas la consideran como la mamá de los semilleros por toda su trayectoria, y ella nos dice que si hablamos de democratizar la producción de la ciencia, creo que los semilleros son en sí mismos una gran expresión de lo que democratizar la ciencia significa. Porque los semilleros ampliaron los colectivos en la producción del conocimiento. También expandieron las formas de organización y cómo el conocimiento circula. Y en ese sentido, en el proceso de formación, en la forma en que se relacionan con las comunidades, son o tienen un rol clave en la evaluación y apropiación del conocimiento. Bajo estas líneas, les traigo esas ideas para resaltar por qué la ciencia abierta nos interesa y por qué deberíamos hablar de esto. La ciencia abierta la entendemos mucho mejor cuando entendemos que o recordamos que la comunidad científica es una institución social. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al ser una institución social, se modifica a medida que va cambiando eh, la sociedad, las reglas de juego de la sociedad, lo que esperan las personas de otras personas y también cómo van evolucionando los elementos tecnológicos. Y en la gráfica ustedes pueden ver 4 grandes etapas, donde hablamos de individuo a individuo, donde nos relacionamos con el gobierno, donde nos relacionamos con el Estado, pero ahora lo que nos está pidiendo el entorno es cómo nos vamos a relacionar y vamos a contribuir a esos grandes objetivos que son los objetivos de desarrollo sostenible, esas metas globales. Y también cómo podemos abrir el conocimiento y democratizar el conocimiento, como decía Rosa, para que este no beneficie solamente dentro de la comunidad científica, sino que beneficie a la sociedad como un todo. Entonces, uno de los elementos importantes de la ciencia abierta es comprender que es un fenómeno que hace parte de cambios más globales, más tensionantes en algunos casos, con contradicciones, con paradigmas y demás, pero que es un cambio que se está viviendo dentro de la comunidad académica y que ese cambio también está atravesado por varios elementos de la tecnología. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación o por qué se está hablando tanto de ciencia abierta? Porque la ciencia tradicional, como la hemos venido haciendo en los últimos años, en las últimas décadas, está llegando a un punto límite. ¿Qué es este punto límite? Este punto límite es donde tenemos unos mecanismos de medición, de comunicación, que están estancados en la era predigital y donde la calidad de un investigador tradicionalmente se mide en cuántos artículos está publicando en ciertas revistas académicas. Y eso genera un problema, porque todos los científicos están luchando por ese pequeño espacio. La revisión por pares se vuelve un elemento no tanto de construcción de comunidad y de conocimiento colaborativo, sino a veces un poco de competencia, donde los científicos tienen un poco de desespero por visibilizar, por tener citas, por publicar en ciertas revistas, y a la larga, tensión y presión, sobre todo en aquellos que están iniciando su carrera científica. Puede ser desde los semilleros, aunque no se nota tanto, pero sobre todo en los estudiantes de doctorado y aquellos recién doctores que tienen una presión constante por resaltar, y una de las formas en las que actualmente la ciencia está resaltando es con citas, es con cantidad de artículos. Por ello, varios actores en distintos aspectos de la sociedad han empezado a cuestionar esa forma de realizar la ciencia y se han empezado a imaginar otras formas, otros contextos que se pueden denominar ciencia abierta. ¿Pero qué es la ciencia abierta? La ciencia abierta, voy a tomar una definición de la Unión Europea, se podría entender como el uso de las tecnologías de información para expandir y explotar las posibilidades de comunicación y de colaboración entre distintos actores del conocimiento, donde ya no son solamente los científicos, sino que los científicos interactúan con la sociedad, con las empresas, con el Estado, ya no tienen que esperar hasta el paper para hacer la comunicación, sino que hay distintas fases, distintas formas, donde podríamos compartir más, colaborar más para alcanzar los objetivos de la comunidad científica.
y retomar un poco esos ideales que se traían desde el siglo pasado y siglos anteriores del ethos de la ciencia, como lo llamaba Merton, para expandir el conocimiento. Y la ciencia abierta no es una única cosa, no es algo muy cerrado, no es un concepto específico, porque la ciencia es un término sombrilla. Fíjense en este cuadro, en esa gráfica que me gusta mucho, de hecho es de este año creo, donde muestran los distintos componentes que tiene la ciencia abierta. El acceso abierto, los datos abiertos, la infraestructura abierta, la evaluación abierta, distintos elementos en los cuales podemos aportar o contribuir a la carrera científica y además que se expande el concepto de carrera científica. Ya no es solamente el mejor investigador el que más papers publica, sino que hay distintas formas válidas y adecuadas de construir el conocimiento científico. Y eso permite adaptarse a distintas carreras científicas. ¿Es algo que ya está? No, es algo que está en construcción. Y por ello es importante que los semilleros se empapen de esas discusiones, porque en últimas los semilleristas son los que van a liderar el verdadero cambio en esta dirección. Es un cambio generacional, es un cambio que no dura de un año para otro, sino que se va construyendo en etapas a medida que las generaciones de científicos van reemplazando una tras la otra. La ciencia abierta tiene alguna serie de principios. Esos principios apuntan a que deberíamos ser transparentes en la forma en que comunicamos el conocimiento, en que no tenemos que empezar desde cero para hacer las investigaciones, sino que podemos construir a partir de lo que han hecho otros. Por ejemplo, no tenemos que empezar a hacer una encuesta de explotación sexual en el centro de Medellín, porque podríamos utilizar los datos de otra investigación que ya hizo esa encuesta y nosotros dedicarnos a responder las preguntas. También con un proceso de participación abierta, no solamente cerrada de grupos, élites o la Torre de Marfil, sino con distintos tipos de actores, y eso implica mucha cooperación. Pero al tiempo que implica cooperación, también implica responsabilidad. ¿Cómo entender responsabilidad acá? Responsabilidad es entender, bajo esta lógica, no es la única definición, pero para esta lógica se puede entender como ser conscientes de las consecuencias, tanto positivas como negativas, que pueden tener mis procesos o mis acciones. De hecho, se da la hora de investigación y innovación responsables, donde tenemos en cuenta los posibles impactos que tenga la investigación. Y otro principio es reproducible, que otras personas puedan llegar a resultados similares a los que yo planteé en mi ejercicio de investigación. Consideración general. Ciencia abierta no significa poner todo en Internet de manera indiscriminada. Ciencia abierta significa poder abrir todo lo que se pueda cumpliendo ciertas restricciones necesarias. ¿Qué tipo de restricciones? La privacidad. Si ustedes hacen una encuesta sobre incidencia del virus del papiloma humano en una población rural de Antioquia, evidentemente no van a poder divulgar cuáles son las personas que tienen VPH en esa comunidad, porque estarían atentando contra su información personal. Entonces, no es todo abierto, sino que hay que respetar principios éticos, como el anonimato, lo de ética o de seguridad. Por ejemplo, ciertas poblaciones en conflicto armados no se le puede subir las coordenadas, sí se puede hacer la investigación, pero no se puede subir de manera abierta para que cualquier persona lo pueda. Tampoco deberíamos subirlo cuando haya derechos de propiedad intelectual relacionados. Si hay posibilidad de una patente, si hay posibilidad de una transferencia a un negocio, no deberíamos subir esos datos. Esos datos deberían estar protegidos para no afectar la propiedad intelectual tanto de la universidad como de ustedes, como de las empresas que sean relacionadas. Y en otros casos en los que se pueda poner en peligro el objetivo de la investigación. Si necesitamos que la persona no sepa que está haciendo objetivo de una investigación por X razón, pues no vamos a abrir los datos para generar un sesgo en el comportamiento de la persona. Por ende, un principio importante de la ciencia abierta es tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Ahora me voy a enfocar en algunos elementos importantes de la ciencia abierta, de ese hongo que les mostré o de este mapa, porque son los más tradicionales, son los que ustedes van a enfrentar constantemente en su carrera académica, donde deben estar alertas. El primero es el tema del acceso abierto,
el acceso abierto apunta que todo lo que nosotros escribamos debería estar abierto para cualquier persona sin restricciones económicas. Hay distintas formas de aproximarse al acceso abierto. Hay unas formas que son gratuitas, en el sentido que cualquier persona pueda leer sin problemas sus papers y ustedes no tengan que pagar nada por esa publicación. Hay otras formas que es un poco más comercial, donde cualquier persona puede leer lo que ustedes publiquen sin pagar, pero ustedes tendrían que pagar cierto valor para que eso quede en abierto. Eso que tendrían que pagar se le llama APC, y ese APC puede estar alrededor de $3.300. Es un gasto bastante importante que está implicando la ciencia y que por eso también se le ha criticado fuertemente a la comunidad académica por esa evolución. O también pueden publicar sin pagar nada, pero que la gente tenga que pagar para poder leer lo que ustedes están escribiendo. Evidentemente, si nadie tiene que pagar para leer lo que estoy escribiendo, pues más gente me va a leer. Es una de las dinámicas porque varias instituciones se han visto afectadas por el acceso abierto. No obstante, eso también ha presentado un problema y lo traigo a colación porque ustedes pueden ser víctimas de ese tipo de acciones inescrupulosas que son las revistas predadoras. Son revistas que se hacen pasar por de acceso abierto, que cualquiera pueda leer, y como se hacen pasar por de la ruta dorada, les van a cobrar una PC de 500, $600, que es barato en términos del mercado, pero que entre pesos colombianos es bastante costoso. ¿Por qué se les denomina predadoras? Porque son revistas que no mantienen los estándares mínimos de calidad, no hacen evaluación de pares, no integran información con otros actores o con otros sistemas de información. Y eso hace que los artículos que se publiquen allí no sean reconocidos como artículos científicos. Y son predadoras porque están constantemente a la caza de personas que sean víctimas de ellos, que crean en su promesa y que paguen el dinero para tener artículos publicados en esas revistas. No es un fenómeno aislado, nuestras universidades constantemente son víctimas de ese proceso y hay unas formas para poderla reconocer. ¿Cuáles son estas formas? Primero, cuando ustedes vayan a publicar algo, sea en repositorio o cualquier elemento en línea, su correo puede quedar expuesto, y va a quedar expuesto, es inevitable, pero estas revistas predadoras los van a empezar a bombardear con correos de forma intensiva, pidiéndoles que sometan sus artículos en esas revistas, diciéndole, doctor, su artículo nos parece muy interesante. Y dentro de esta promesa que ellos hacen, te dicen rápida evaluación, que en 3 días, en un mes, en una semana, ya vas a tener el artículo publicado sin problema alguno. Y la evaluación por pares puede tardar al tiempo, no es tan sencilla de realizar porque es la encontrar evaluadores. También si la página web les parece muy noventera, no vayan a caer, o si les ofrecen muchos indicadores. ¿Por qué le hago fuerza a esto? Porque he visto muchos casos de víctimas de esas redes predadoras donde las personas no tienen mucho conocimiento y mandan inocentemente sus artículos y luego pierden el dinero. Y no solo pierden el dinero, sino que pierden el artículo, todo el esfuerzo intelectual relativo de investigación se perdería porque ese conocimiento ya no sería considerado como válido por la comunidad académica y quedaríamos fuera de ese circuito del conocimiento. Entonces, tener cuidado cuando los inviten a publicar en ese tipo de espacios. Un elemento bastante importante dentro de la discusión de la ciencia abierta es el tema de los datos de investigación. Pero los datos de investigación se entienden mejor cuando vemos a la investigación como un ciclo. Es decir, un proceso que empieza y se repite una y otra vez porque la naturaleza de la investigación. Entonces, esa gráfica a mí me gusta es porque nos permite mencionar que primero empezamos con la estrategia de investigación. El proceso de investigación no inicia una vez tengamos un proyecto aprobado, no. El proyecto de investigación empieza desde que tenemos una idea de investigación, desde que nos empezamos a hacer preguntas, desde que queremos entender un fenómeno, y empezamos a capturar datos, empezamos a hacer un planteamiento del problema, empezamos a visualizar un marco teórico y cada uno de esos ejes es parte de la investigación.
y cada uno de esos productos o que de esos resultados, la idea, las preguntas, los objetivos, el planteamiento del problema, pueden ser un producto que genera conocimiento para otros actores. Entonces, de ahí empieza el ciclo de la investigación. Luego pasa al proceso de investigación, donde ya si hacemos la metodología, hacemos experimentos, hacemos encuestas, dependiendo del enfoque o la disciplina que nos encontremos. Y una vez llegamos dentro de todo ese proceso que también te genera datos, te genera productos, llegamos a la publicación, que es escribir un artículo en distintos espacios. ¿Esto para qué nos sirve? Para impactar. ¿Impactar cómo? A la sociedad. Impactando, facilitando el conocimiento para que llegue un divulgador de la ciencia, tome nuestros resultados y los traduzca en un lenguaje comprensible para distintos tipos de comunidades. Impactamos cuando llegamos al empresario y le mostramos una nueva tecnología que le puede servir para lograr eficiencia. Impactamos cuando llegamos al gobierno y le mostramos o le asesoramos o le acompañamos en la construcción de una política que beneficie la resolución de un problema. E impactamos cuando llegamos con un conocimiento que otras personas de la academia consideran importante y basan su conocimiento en él. Entonces, impactar es un proceso múltiple, distintas formas, que a su vez también sirve para hacer otras investigaciones, porque interpretando esos impactos, esos resultados, podemos hacernos nuevas preguntas y se repite el ciclo. Es algo muy a lo maya, muy a lo nórdico, donde es un ciclo, la idea de los proyectos de investigación que constantemente fluye. Dentro de esto, lo más importante, y eso es algo que quiero que ustedes se concienticen bastante, es que los datos de investigación se están volviendo el activo más importante de un proceso de investigación. Ya no es tanto la publicación, ya no es tanto el congreso, ya no es tanto la conferencia, sino es cómo gestionamos los datos que se van generando en la investigación, cómo los podemos compartir a otros actores de la sociedad e incluso cómo los podemos convertir en propiedad intelectual. Los datos son el activo más importante. Eso es Walter Charlier, él era el director de la biblioteca de la CEPAL, pero lo plantea muy directo, como lo pueden ver, es los datos son el activo más importante que pueden tener las instituciones, los grupos e incluso los semilleros. Porque a través de los datos es donde basamos la investigación, es donde generamos conocimiento, donde podemos construir más a la apertura de la sociedad. Y la ventaja de la concepción de datos es que es la base que nos permite distinguir. Bien, el producto aquí está, sigue siendo muy valioso, pero no es lo único. Hay otra serie de acciones y otra serie de elementos que también aportan, que también ayudan a tener impacto en la sociedad, que los podríamos reconocer. Pero lo importante aquí, para que ustedes inicien, es cuáles son los datos que generamos en nuestro semillero. Hacemos encuestas, hacemos talleres, tomamos fotografías, hacemos catalogación. Pensar en esas distintas formas en que hacemos investigación, porque esas formas son datos. Y esos datos nos pueden abrir a otras posibilidades y avanzar más rápido el conocimiento. Un tercer elemento es cómo vamos a participar en la ciencia ciudadana. Aquí está haciendo un barrio muy general de lo que es la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana son esas acciones en las cuales la comunidad en general puede llegar a abrir o a participar en los procesos de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación ya no se hace solamente con investigadores, sino que se hace investigadores, comunidades de empresarios trabajando de la mano. La pregunta que emerge es cómo una comunidad que no tiene ese bagaje científico, esa construcción de fundamentación teórica, conceptual y metodológica, participar en los proyectos de investigación. Bien, en la gráfica hay unas, se me olvidó contar, 6 formas en que la comunidad puede aportar dentro de la ciencia abierta. Una, la más tradicional, es capturando datos. Imaginen este escenario, estamos en una investigación de biología. Los biólogos de un instituto van al bosque. ¿Por qué van al bosque? Porque desean entender los patrones de migración o los patrones de comportamiento de un grupo de mamíferos. Para ello, el plan es poner cámaras trampa. Ahora, la pregunta que emerge. Si hay un grupo de biólogos y un grupo de campesinos que viven en la zona, ¿cuál creen ustedes que es el tipo de personas
que saben dónde deberían poner las cámaras. ¿En cuáles árboles deberían poner esas cámaras trampa? ¿Lo debería saber o lo debería determinar el biólogo o lo debería determinar el campesino que hay en la zona? ¿Qué consideran ustedes? Pues bien, lo que algunos institutos en Colombia han encontrado es, o han hecho, es decir, a los campesinos, porque ellos conocen los animales, ellos saben el comportamiento de esas poblaciones. Y ese hecho, los campesinos ponen donde las cámaras y pueden ir alimentándola, pueden ir recogiendo los datos. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha hecho? Por ejemplo, lo que se me olvida el nombre, pero el avistamiento de aves se basa mucho en esto. Muchas comunidades se unen o hay una plataforma y a los que les gusta el avistamiento de aves reportan que vieron ese pájaro en cierta población o en cierta comunidad o en cierta coordenada. O los astrónomos. Por ejemplo, hace poco vi que una niña que había descubierto una serie de asteroides era el astrónomo más joven del mundo. ¿Por qué? Porque tomó sus anotaciones y las reportó en la NASA. Y la NASA, muchas de las observaciones astronómicas funcionan con esto. Hay una plataforma central donde las personas participan, reportan sus datos y así se hace construcción de una comunidad. Otra forma de hacer ciencia ciudadana es cuando los donamos nuestra capacidad de cómputo ociosa. Por ejemplo, yo tengo un computador que no utilizo, que ya es un computador de escritorio, yo podría conectarlo para hacer esa capacidad de cómputo a grandes proyectos de analítica de datos. Esto pasa mucho con los proyectos de física. Otro proceso es, por ejemplo, cuando los ciudadanos se ponen la tarea a partir de una serie de imágenes generadas por computador o ayudamos a entrenar un modelo para clasificar las imágenes, que las reconozcan y que pongan a qué corresponde cuando están analizando, por ejemplo, una enfermedad o algún tipo de comportamiento. Otras formas en que participa la comunidad es con el autorreporte. Esto es cuando la comunidad activamente reporta su información en una plataforma o incluso trabajamos con los líderes sociales para que nos ayuden a obtener información con la comunidad. Y una última, que es bastante interesante, son estas asambleas científicas, donde un grupo, una comunidad se reúne para definir cuáles son las prioridades en investigación en el territorio. No solo es del conocimiento técnico, no es el que define el 100%, sino que participa parte de las prioridades de las personas y es un insumo para esa definición de política científica. Aquí, por ejemplo, pueden ver una iniciativa del Instituto Alexander von Humboldt de Ciencia Ciudadana. El Alexander von Humboldt tiene unas cosas muy bacanas de ciencia ciudadana, de cómo interactuar con las comunidades para la construcción de conocimiento. Entonces, a partir de todo esto, lo que podemos pensar es, hay algunas formas en que podemos trabajar en la ciencia abierta, en la que podemos ir transitando, ir captando nuestros procesos de investigación, ser más cuidadoso con la gestión de todos los productos que hacemos, con el manejo que damos a los datos, y reconocer que la ciencia ya no es un circuito cerrado, sino que se puede abrir a distintos públicos y participar activamente con ellos. Ahora, ¿cómo se correlaciona con los semilleros de investigación? De mi experiencia, de mi interacción con semilleros de hace varios años, yo creo que hay al menos 5 elementos que son bastante interesantes para que los semilleros y los estudiantes de pregrado participen activamente en los procesos de ciencia abierta. El más importante, y algo que me encanta, es los semilleros tienen un espíritu de colaboración y de trabajo cooperativo tan fuerte que generan vínculos, que incluso lo que hemos visto es generan vínculos de por vida. Hay líderes de grupos de investigación que trabajan de la mano porque eran semilleristas cuando eran estudiantes de pregrado, y eso facilita que se abra el conocimiento, que ya los datos no se vuelvan ese núcleo cerrado en mi propiedad, sino que sean más abiertos para poderlos compartir y construir colaborativamente conocimiento. Y eso también tiene que ver mucho con la alta creatividad que tienen los estudiantes de semilleros, puesto que están en el pregrado, puesto que están en promedio entre 18 y 25 años, tienen un alto grado de creatividad, no están tan inmersos por rutinas, por lo que pueden explorar distintos campos, tienen el margen de maniobra para explorar preguntas innovadoras
no tienen tanto la presión de los esquemas de evaluación, sino que pueden tener un poco más de apertura y por ende se pueden romper paradigmas y paradigmas también del comportamiento. No se hace ciencia de una forma tradicional, sino que podemos abordar distintas formas. Todo esto sin perder el método científico, que esto es bastante importante. Romper paradigmas, explorar nuevos campos no significa ser descuidado, desordenado o no riguroso. No. Seguir siendo rigurosos, pero abordar preguntas de forma alternativa con toda la metodicidad del método científico, pero siendo disruptivos. Y todo esto se transformará en un relevo generacional. Es altamente probable que más de la mitad de la población de investigadores dentro de 5 años o de 10 años esté compuesta por semilleristas o por investigadores de esa generación. Pero los semilleristas tienen una larga tradición, entonces tienen algunas ventajas competitivas en el mercado de becas y demás. Por ende, los semilleristas pueden marcar la renovación del sistema de investigación. Y si los semilleros empiezan a pensar de otras formas a sus tutores, de abrir nuevas posibilidades, pues la transformación de la ciencia abierta quizás sea más fácil. Y eso también conectándolos con otros actores, conectando con la docencia, conectando con deportes, conectando con extensión, con bienestar, y así generar un circuito positivo de abrir la academia. Por ello, ¿qué características podríamos identificar? Primero, los semilleros no trabajan aislados. Hay una tendencia muy fuerte desde 1995, cuando empezaron a emerger los semilleros en la Universidad de Antioquia, de trabajar en red. De no es un semillero por su lado, sino generar conexiones con los semilleros de la propia institución, con semilleros del departamento, con semilleros del país. Por ello, por ejemplo, está RedSym o el Encuentro Nacional de RedSym. Eso genera una bola de nieve, un efecto bola de nieve que es bastante interesante, bastante entretenido. Y donde si tú logras generar un comportamiento en un semillero, vas a tener externalidades positivas porque esto va a ir transfiriendo a distintos semilleros en el sistema. Y más que los semilleros se componen de varias disciplinas y no son estáticos. Sí, o sea, hay algo que me gusta mucho de los semilleros es que se orientan más a responder preguntas, a responder problemas sociales, y no solo a semilleros en economía, semilleros en administración. No cuadra mucho. Y por como son de varias disciplinas, las disciplinas varían, entonces los semilleros también van variando en el tiempo. Dependiendo de la composición, que esa vez tenga más fuerza los de psicología, o quizá más fuerza los del tercer semestre y no los de octavo semestre, los semilleros van variando sus actitudes, también porque cuestionan y preguntan mucho. Yo era el administrativo que apoyaba a los semilleros de investigación y a veces uno se queda como estos pelados, como con cierta rabiecita porque cuestionaban mucho, pero es bacano. O sea, es bacano esa actitud, esa pasión, ese cuestionamiento porque es lo que necesita la academia, ese pensamiento crítico que aún mantienen los semilleros y que a veces los profesores o administrativos tendemos a perder. Entonces el pensamiento crítico es bastante importante y más la investigación, la pasión que tienen por la investigación y aportar a la comunidad. Empecemos también que los semilleros no son investigación, no sé cómo decirlo. O sea, los semilleros de investigación sí, investigan, pero no solamente investigan, sino que hacen distintos tipos de tareas. Obviamente investigan, pero por ejemplo, cuando uno habla con los estudiantes de semilleros y le pregunta qué es lo que más le importa a usted, un porcentaje muy alto te va a decir, quiero contribuir a la sociedad, quiero solucionar problemas, quiero hablar con comunidad, hacer extensión. Y aparte también son un club de formación innato. Se forman, leen, hacen club de revistas, discuten documentales, hacen actividades juntas y hacen espacios de encuentro. Y aparte de hacer espacios de encuentro, muchos hacen también posteos en redes sociales, hacen blogs, hacen distintos tipos de productos. Lo interesante de la ciencia abierta es que permite que el conocimiento científico pase de ser un artículo a hacer todo esto. Todo esto que hacen los semilleros también se puede construir como aportes al conocimiento. Y varios de ellos
valdría la pena ponerlos a disposición de otros. Que hicimos un club de revistas, que leímos un artículo críticamente, hagamos un blog post, le hacemos revisión, lo editamos y lo ponemos en línea, y eso es producción, eso es reconocimiento y eso es ciencia abierta. Ir a un espacio, dialogar con otro, abrir el conocimiento a otros públicos, también es ciencia abierta. Son unas líneas que nos pueden ir adaptando, que no tenemos que cambiar radicalmente el comportamiento de lo que nos gusta como semilleros, sino tomarlo de que nos gusta como semilleros, estructurarlo, publicarlo y utilizarlo, sin perder el rigor científico ni la calidad. Hacen intercambios, buscan recursos, hacen códigos, hacen programación en línea, se hacen retroalimentación y leen. Y por ende, los semilleros tienen algunos elementos interesantes. Primero, producción diversa, lo que les decía. No se quedan solamente un tipo de producto, tienen muchos tipos de productos. Y esos tipos de productos, cada uno de ellos enriquece nuestra hoja de vida. No piensen que no tienen hoja de vida si no tienen papers, sino que todo lo que ustedes producen puede ir enriqueciendo la hoja de vida. Y esa hoja de vida se puede automatizar, puede ser puesta en línea en Orsted, reconociendo esa diversidad de acciones que realizan. Construyen colaborativamente. Y las infraestructuras grandes de ciencia abierta requieren trabajo en equipo, requieren colaboración, requieren transformación. Y los semilleros pueden ir apuntando en la construcción de esas infraestructuras, gracias a que son distintos tipos. En semilleros no todos son iguales, cada uno tiene habilidades distintas. Y eso permite apertura del conocimiento con personas dispares, pero también tener la creatividad generacional para ir adaptando y transformando la comunidad científica nacional. Algunas acciones, fórmense, seguirse formando. La ciencia abierta está creciendo mucho y es bastante significativa, pero para poder adaptarnos hay que seguir estudiando. Estudiando que viendo conferencias, viendo videos, viendo recursos. La ciencia abierta es muy pedagógica, busca mucho la pedagogía, entonces debemos adaptarnos y discutir. No temer discutir las formas de organización del conocimiento, no discutir entre ustedes si hay mejores cambios que realizar, hacer críticas a RedSynax, hacer críticas al nodo de RedSyn, nodo de Antioquia, para construir, no críticas, no sirven para nada, son ladrones, lo que sea, cualquier cosa que les ocurra, no. Es cómo podemos adaptar nuestros procesos y mejorarlo para que la ciencia y los semilleros contribuyan mejor. Explorando, cuestionando y ser muy visibles. Si no mostramos lo que estamos haciendo, difícilmente la sociedad lo podrá utilizar para su adaptación. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo transitamos al futuro? Les recomiendo este enlace. Escanéelo, lo dejar. Yo hice una traducción al español. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque es un blog post que me encanta. Es de una australiana. La australiana hacía asesorías a estudiantes de doctorado. El texto se lo encontrarán que no es tan rosa, es fuerte, pero en esencia lo que ella critica es la forma en que les estamos enseñando a los estudiantes de doctorados a ser investigadores. En esencia, lo que ella dice es que la forma en que estamos haciendo doctorados y la forma en que enseñamos a investigar no permite la construcción de habilidades transferibles. ¿Qué es transferibles? Habilidades que sirvan tanto para la academia como para la sociedad, ya sea industria, ya sea Estado, ya sea ONGs, ya sea internacionalización, lo que sea. Lo importante es ir construyendo habilidades que sean transferibles tanto para la academia como para el resto de los sectores sociales. En ese sentido, lo que ella critica es que no nos aprovechamos del sistema. Las universidades, y eso lo vi, me pasó, le pasó a mucha más gente, yo creo que me lo aproveché, pero cuando estamos en la universidad no tenemos que aprovechar todo lo que nos ofrece la institución, todo lo que hay de bienestar cultural, las posibilidades de investigación, los recursos de la biblioteca. Nos quedamos solamente con una visión de nuestro tutor del semillero, nuestros tutores de clase, y no vemos el globo de lo que es una universidad de conocimientos. Y que a veces, como estamos como sesgados en una dirección, vemos el futuro desde el pasado, imaginando que la ciencia será como ha venido siendo, que se entiende excelencia y calidad en la ciencia en el futuro será como se entendía en el pasado, y eso no limita la forma en que nosotros podemos influenciar
qué es excelencia. Nosotros podemos construir también qué es excelencia, proponer al debate. Y por eso muchos quedan en la carrera tradicional, que es semillero, maestría, doctorado, hacen 2 o 3 postdoctorados mientras consiguen un trabajo en una carrera docente, publican como un montón, luego aspiran a ser profesores de planta, luego aspiran a obtener financiamiento de los proyectos, ir a eventos, publicar papers y así. Pero la carrera académica que nos podríamos imaginar es diversa, con distintos actores, distintas funciones, distintas estrategias. Y el problema es que eh, si no miramos la lógica de la ciencia abierta, una mirada más abierta, perdón la redundancia, perderíamos cierto tiempo de capacidades cognitivas para desarrollar otro tipo de habilidades. Si las áreas académicas son importantes, es fundamental aprender a leer un paper, es aprender a hacer una revisión de literatura, es aprender a utilizar bases de datos, es escribir, es hacer un cuadro sinóptico, es muy importante, pero no solo eso. O si lo vamos a hacer eso, ¿cómo lo podemos imaginar para utilizar reportes que le sirvan a otro tipo de actores? Entonces, ¿qué diríamos? Algunas de las ideas que se me ocurren que son importantes de lo que he visto en esas discusiones modernas de la ciencia, o sea, de la ciencia abierta. Fundamental hablar en público. Ustedes lo notarán, yo no tengo tanta habilidad hablando en público, hablo muy rápido, a veces hablo muy despacio, puedo ser aburridor, pero hablar en público la he venido construyendo, antes era muchísimo peor, antes ni mirar al frente. Entonces es una habilidad importante irla construyendo, irla adaptando y desarrollar distintos lenguajes para nuestras tesis. No les puedes hablar lo mismo que a un PhD de Warwick a la líder de una comunidad social en el trato médico. Tienes que desarrollar distintos lenguajes o aliarte con personas que dominen distintos lenguajes para que nuestras tesis y nuestras ideas lleguen a distintos públicos. Pero no esperes llegar con la misma presentación a distintas personas, no te van a contar. Utilizando lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si queremos contribuir al impacto, los otros tienen que saber lo que nosotros hacemos. Si no nos mostramos, si no reportamos, si no utilizamos sistemas de información, que, por ejemplo, la cooperativa tiene cosas muy claras, me gusta mucho lo que hacen, pues va a ser difícil tener un impacto en la sociedad. Y eso también aplica un poco a identificar, relacionarnos y conocer otras personas. No necesariamente ser el super parcero extrovertido que sale a fiestas, no, sino tener distintos tipos de públicos con los cuales interactuar para saber quiénes complementan lo que nosotros hacemos bien y a quiénes complementamos. Y retroalimentar constantemente. Evidentemente lo del programa lo deja ahí porque ya es cliché, pero sí es importante. Yo no sé mucho, pero sí es importante que ustedes vayan teniendo como el entendimiento de cómo se programa. Y no caer en el vibe coding de que se utiliza la IA para hacerlo todo sin entender lo que hace el programa. ¿Sí? Y desarrollar las habilidades de comprender esos lenguajes. Y ya, con esto terminaría mi pequeña discusión. Quedo atento si hay preguntas, si hay inquietudes, lo que quieran comentar. Bueno, no sé si haya preguntas de parte de los asistentes. En el chat no tenemos ninguna por el momento. Opiniones, comentarios, quejas, reclamos. Bueno, mientras se animan, César, yo sí quisiera. Bueno, nosotros como universidad creo que hemos hecho un buen recorrido en el tema. Llevamos ya varios años pues como intentando promocionar mucho el tema de ciencia abierta en la institución, pero siempre llegamos como a un punto y nos encontramos como los mismos dos obstáculos siempre. No es que Ujú. tú vayas a darnos la receta mágica, pero sí, ¿qué consejos nos podrías dar como con los dos aspectos que siguen como existiendo? Uno es el temor a compartir los datos, ¿cierto? Como Ujú. ese temor de que me los van, entre comillas, a robar, de que no me van a citar, de que si yo lo pongo público, entonces está al alcance de cualquier investigador de, digamos, de cualquier nivel, entonces no sé si me da prestigio o no, no sé si eso es bueno o no, ¿cierto? O sea, hay como una serie de mitos alrededor de compartir datos, ¿cierto? Que ya nos Ujú. mencionabas, pues que es un tema muy interesante. Y lo otro es cómo vencer también ese mito, si se puede decir, que hay alrededor de
la calidad de la ciencia abierta, ¿sí? O sea, de todo lo que se mueve alrededor de ello, porque tendemos como a pensar que lo que es gratis, creo que es un concepto muy colombiano tal vez, de que todo lo que Sí. es gratis no es bueno, ¿cierto? O sea, creo yo que inconscientemente se hace como esa asociación. Entonces, muchas personas piensan todavía, aunque ha ido mejorando pues mucho en la institución, de que sí, se pone como en tela de juicio la calidad de la ciencia, por lo que tú dices, es que sí, cualquier ciudadano, cualquier persona puede aportar, eso es bueno, pero yo no sé hasta dónde, ¿cierto? O sea, se cuestiona como la rigurosidad del proceso científico y por ende, pues como la calidad. Entonces, digamos que esos son como los dos frentes que no sé de pronto cómo abordarlos. Te repito, sé que no nos vas a dar pues una pócima mágica, ojalá, pero sí como de pronto consejitos que podamos nosotros reforzar. Bueno, mira, frente al primer caso, es muy importante mm, recordar que tan abierto como necesario, tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. No necesariamente por todo debería estar en abierto, sino que cada caso es particular dependiendo de las dinámicas. Eso creo que ayuda mucho en la tranquilidad de los investigadores para ir poniendo cosas públicas y que no cosas públicas. Es una transición, o sea, yo lo veo como una transición. Por ejemplo, quizás no todo el set de datos quede disponible, pero sí algunos elementos asociados a ese set de datos puedan quedar en abierto y así ver cómo van funcionando. Si existen el robo de las ideas o de la información, pero donde la ventaja de ponerlos en abierto, por ejemplo, poner el set de datos en el repositorio, dejarlos que nadie lo descargue, sino que sean visibles, es una forma de reclamar la prioridad y la originalidad de la obra. Y eso es lo que nos puede prometer en caso de que se roben información o que haya plagio o que haya cualquier cosa, que fuimos los primeros o que ya lo teníamos trabajando. Entonces, una forma de ir asegurando la presencia en los repositorios nos permite asegurar la primacía en la información y que no todo tiene que quedar en abierto. Hay casos que van moviéndose lentamente. Ahora bien, el ecosistema general global está evolucionando. Eh, ya, por ejemplo, varias revistas tipo PLOS, tipo Nature y demás, te exigen los datos de investigación que estén en un repositorio para que puedan ser reproducibles y compararlos. Entonces ya el mito sí existirá y va a ir variando, pero la presión externa también es fuerte para esa dirección. Entonces creería que este ir formando, hablar mucho con semilleros me gusta porque es un cambio generacional. Frente a la segunda cuestión, es una preocupación muy real, yo también la tengo. O sea, por ejemplo, a veces yo me cuestiono mucho los preprints porque los preprints no han pasado por evaluación de pares y ya quedan públicos y pueden ser peligrosos, porque lo puede tomar cualquier comunicador de la ciencia, tomarlos como hechos validados y vulgarlos. En ese sentido, primer elemento, el pensamiento crítico es fundamental en frente a todo lo que leemos, eso le diría a toda inteligencia artificial, es cliché, pero es fundamental. Segundo, el sistema también se está adaptando. Por ejemplo, la revista eLife. La revista eLife lo que está manejando es, publica el preprint, pero luego eh, le hacen evaluación de pares y los que superen la evaluación por pares tienen un sello de la revista eLife y tienen la garantía de que ya fue evaluado y que cumplió con los estándares mínimos. Esa preocupación de la calidad real, pero el mismo sistema la está regulando para encontrar mecanismos alternativos de garantizar que la rigurosidad científica no se pierda. Lo mismo pasa con las revistas Diamante, que son completamente gratuitas para lectores y autores, y un altísimo porcentaje de ellas siguen todos los estándares de la comunicación científica, de la revisión de pares y de calidad. Entonces, nuevamente, también es una transición, pero ya el sistema se está regulando para dar otras formas de garantía de que las cosas están bien hechas. La semana pasada, por ejemplo, la revista Nature, la más importante del mundo, pasó a una revisión de pares abierta. Ya cualquiera puede saber quién lo evaluó el artículo, y eso es un cambio importante que apunta todo esto en esta dirección. No sé si respondí a estas preguntas, Diana.
Sí, César, claro que sí. Sí, siempre vienen bien todo ese tipo de argumentos, pues que finalmente a uno le preguntan mucho, ¿cierto? Ujú. Entonces, sí, muchísimas gracias. Bueno, acá en el chat tenemos una pregunta del señor Horacio Gamba. Dice, ¿los semilleros de investigación deben estar ligados a un proyecto de investigación? ¿O cuál es el criterio para crear semilleros en la universidad? Bueno, pues como tú eres externo, pues yo creo que sería orientado Sí. a lo que tú consideras de cómo se debe crear un semillero, creo yo, ¿cierto? Bueno, pero ahí yo, de pronto la pueden responder la institución. Yo tengo una visión un poco muy influenciado por Rosa. Los semilleros deberían tener una característica bastante importante y es la capacidad de innovar, de liderar de los estudiantes distintas acciones. Desde mi perspectiva, no sería obligatorio. Sí debería estar conectados con tutores que apoyen el crecimiento de los estudiantes, que estén de la mano, jalonándolos, orientándolos, dándoles la ruta, siendo mentores, pero no necesariamente a un proyecto de investigación, porque eso limitaría mucho a los estudiantes de tener que esperar a que haya un proyecto de investigación y les corta mucho autonomía. Pero nuevamente, o sea, yo soy muy influenciado por la escuela de Rosa y voy como en ese pensamiento. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más puede abrir el micrófono tranquilamente. Bueno, parece que no, César. Bueno, entonces no, darte las gracias por el espacio. Creo que estuvo muy interesante. Tocaste temas de mucha actualidad. Yo creo que cada vez más escuchamos hablar de ciencia abierta en diferentes escenarios, cosa pues que nos alegra muchísimo porque pues creo que al principio cuando todo este boom empezó, creo que éramos poquitos los que andábamos con el tema. Ahorita ya es muy común hablarlo y en esferas pues muy altas y eso a uno pues lo llena de satisfacción. Entonces, muy rico, muy bueno haberte tenido acá, César, de verdad, muy interesante. Siempre es grato contar pues como con tus conocimientos. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Reiterarles la invitación para esta semana para que estén participando en toda la programación que tenemos de estas décimas jornadas de semilleros de investigación. Acá en el chat les compartimos la publicación pues, de la programación que vamos a tener. La pueden revisar allí, los horarios y las charlas que vamos a tener. Entonces, bueno, están todos cordialmente invitados. Bueno, de esta manera entonces cerramos este espacio. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.